All right. Diga conmigo fruto artificial. Amén. La semana pasada, ¿cuántos se acuerdan del título del mensaje de la semana pasada? ¿Quién lo puede gritar ahí bien fuerte con energía? Santo Dios, no me asusten. ¿Se acuerdan del título? Los que llevan nota o nadie toma nota en los mensajes. Yo le aconsejo a que tome nota, a que escriba, porque es lo que Dios le está hablando. Diga conmigo, entre el paraíso y el infierno. Dígalo bien fuerte, por favor, entre el paraíso y el infierno. Cuando nosotros vemos la prédica, el mensaje que Dios nos dio la semana pasada, nosotros descubrimos que Cristo vino a predicar las buenas nuevas de salvación, expresó su amor con su sacrificio en la cruz del Calvario. De ahí el primer paso es creer en Él. El que cree en el Hijo tiene que la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Vimos que la condenación es para aquellos que rehúsan creer en Él. Una vez que creemos, hay otro paso que tenemos que seguir. ¿Alguien dice amén? Y ahora yo le pregunto, después de creer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, dile al que está a tu lado, ¿después qué? ¿Qué sigue después de ahí? ¿Cuántos de los que están aquí ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador? Levante la mano. Ahora, nosotros debemos de preguntarnos y volver a la senda antigua, porque la iglesia poco a poco se va apartando de la verdad. Y mientras yo veo nuestra iglesia, yo le ruego a Dios y le suplico a Dios que no nos permita ser una iglesia promedio. Que los frutos de nuestra iglesia sean reales y verdaderos y que no sea un fruto artificial. Hoy la mayoría de iglesias, la gente llega, se sienta, escucha el mensaje y se va. ¿Es realmente la iglesia de Jesucristo esa iglesia? Después de creer en Jesús, ¿qué sigue? La semana pasada vimos que la iglesia es la luz y la sal del mundo. Diga conmigo, luz del mundo, sal de la tierra. ¿Alguien dice amén? Dios nos enseñó lo que esos pasajes significan. La palabra de Dios dice, nadie pone una luz debajo del almud, que es un cajón, y queda tapada, sino que la pone en alto para que pueda brillar. El cristiano, el Hijo de Dios, está supuesto a brillar. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pero también dice la Escritura que somos la sal. La propiedad de la sal es que evita la putrefacción. La iglesia evita que este mundo se pudra en su maldad y en su pecado, porque Dios ha hecho de nosotros predicadores, heraldos que anuncian el mensaje de Cristo. En esta serie hay un mensaje que voy a predicar respecto a la predicación verdadera de la iglesia. Pero hoy quiero decirles que somos luz y somos sal. Y nosotros somos los encargados de pregonar. Diga conmigo, pregonar. Diga bien fuerte, predicar. Hablar en alta voz el mensaje de Jesucristo. Diga conmigo, somos heraldos de Jesucristo. ¿Y sabe qué es un heraldo? Es un mensajero del rey. Ustedes y yo somos mensajeros del rey. Yo no sé qué le provoca eso. Eres un mensajero del rey. Una vez que le has conocido, te conviertes en un mensajero del rey. El heraldo iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Se paraba en las plazas en una plataforma y leía con autoridad del rey y a gran voz los edictos del rey, el mensaje del rey. Nosotros de la misma manera predicamos y hablamos y pregonamos el mensaje de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La semana pasada Dios nos enseñó y nos habló que somos conciudadanos. Digo conmigo, somos ciudadanos del cielo. Esto que nosotros conocemos y vemos es pasajero. Tarde que temprano termina, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una patria celestial. ¿No le alegra eso, santo Dios?
un aplauso. Somos ciudadanos de los santos. La semana pasada aprendimos que somos miembros de la familia de Dios, ¿verdad que sí? De Cristo. Y también Pablo nos enseñó que somos embajadores de Cristo. Diga conmigo, representantes de Dios, de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora la pregunta que yo quiero hacerles hoy es: ¿cómo estamos representando a Cristo? Usted y yo somos representantes de Cristo, pero ¿cómo lo estamos representando? Cuando alguien te mira, ¿ve a Cristo dentro de ti? ¿O ve a una persona igual o peor como la gente que no tiene a Cristo en su corazón? Porque tú representas a Cristo Jesús. Hay una hermanita, una pastora que se llama Dalila. Ella es la cuñada del pastor Argüelles. Y en el funeral de este querido pastor, que fue un pastor a quien yo le tuve mucho aprecio, pero que ahora está en la presencia de Dios, predicó un mensaje. Fue de tanta bendición ese mensaje que un hermano de nuestra iglesia se acercó a ella, lo que yo quería hacer pero no me atreví, y fue pedirle sus notas de ese mensaje. Fue tan profundo lo que ella enseñó y predicó que yo me quedé sorprendido, porque ese es el mismo mover que Dios ha traído a nuestra iglesia, y deberíamos de estar felices y alegres por lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Dile al que está a tu lado: Dios está aquí. Voltea a alguien, por favor, y dile: Dios está aquí. Dile: Dios nos está hablando. Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios está contigo. Dios está conmigo. Yo no sé qué le provoca eso. Me le suben un poquitito, casi nada al micrófono, por favor. Y ella, con mucho cariño y con mucha alegría, le dio las notas a este hermano de nuestra iglesia. Él me las entregó a mí. Yo quiero leerles y decirles esto que impactó nuestros corazones a los que fuimos a ese memorial service. La vida del cristiano es una carrera. ¿Es una qué? Carrera que requiere perseverancia. ¿Que requiere qué? Perseverancia. ¿Qué requiere? Perseverancia. Requiere constancia y permanencia. Diga conmigo: constancia. Hay que perseverar, pero hay que ser constantes mientras perseveramos. Y requiere también permanencia. Diga conmigo: hay que permanecer. Pero no solamente eso, sino que requiere resistencia. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. La vida del discípulo, la vida del cristiano después de que acepta a Jesús, es una, o debe de ser, una vida de perseverancia, una vida de constancia, una vida de permanencia. Aunque vengan tempestades y ríos y vientos, permanece fiel en la roca que es Cristo inconmovible, el autor y consumador de todas las cosas. Pero que también requiere mucha resistencia. El enemigo no solamente llega a atacarte a ti, el Hijo de Dios. Él llega, si es necesario, hasta torturarte. ¿Cuántos en algún momento se han sentido torturados por el enemigo? Los que están en el ejército, en ocasiones, para sacarles información, son torturados. Pero en medio de las torturas y los ataques del enemigo, debe de haber en el cristiano, en el Hijo de Dios, resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ella decía que el pastor, así como su servidor y quizá algunos de los que ya tenemos más tiempo en el evangelio, permaneció a la camada de cristianos que recibieron un exhaustivo entrenamiento espiritual. Ya conmigo: exhaustivo. Dígalo más fuerte: profundo entrenamiento espiritual. Ese entrenamiento te llevaba a la entrega. Eran los tiempos cuando los cristianos oraban. Por lo menos diga ouch. Eran los tiempos donde los cristianos ayunaban.
Eran los tiempos donde los cristianos salían a evangelizar. Eran los tiempos donde los jóvenes se reunían para ir a hacer visitación de otro joven que se había apartado del camino del Señor, para ir y ministrarle. Eran los tiempos en mi país donde había entrenamientos, donde había enseñanzas, donde lo más importante era estar preparado en la palabra de Dios. Hoy en día ya no ves eso. Ya ves cristianos débiles, sin perseverancia. Ustedes no, otros cristianos, ¿me dicen amén? Sin constancia, que rapidito se desaniman y que son como una llamarada que hoy está y el día de mañana ya no. Son como las olas del mar llevadas emocionalmente de un lado para otro. Ya no hay permanencia. Hoy es más fácil irse del evangelio, de los caminos de Dios, o irse de una iglesia en lugar de permanecer firmes en Cristo Jesús. Porque ya no hay permanencia y resistencia, ni se diga. Para la vida cristiana en esta carrera se necesita resistencia. ¿Alguien dice amén? Tristemente, desde hace unos años el evangelio está siendo diluido con mensajes motivadores. ¿Los ha escuchado o no? Hay un predicador en las redes sociales y en YouTube que yo escuchaba mucho y tocaba mucho mi corazón. Muy famoso, no voy a decir su nombre por ética ministerial. Pero en estos últimos mensajes me he dado cuenta de que los extremos son malos. Cuando exalzas el legalismo está mal, pero cuando pones la gracia demasiado alta también está mal, porque le das lugar al libertinaje. ¿Me siguen hasta aquí? La palabra dice que no hagamos de nuestra libertad licencia para pecar. Y cuando decimos que los legalistas son hipócritas porque todos tenemos pecado, pero decimos que está bien vivir en pecado y que la gracia de Dios está bien aunque vivamos en pecado todo el tiempo, sin ninguna clase de redargüimiento o sin ninguna clase de dolor por fallarle a Dios, estamos sobreexaltando lo que Pablo no quería que se sobreexaltara, que es la gracia de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy los mensajes que se predican desde los púlpitos no son bíblicos, sino diluidos, mensajes motivadores, con mensajes a la carta, a lo que la gente quiera escuchar, porque si no se ofenden y se van de la iglesia, a una donde no sean confrontados. Por eso hay tantos creyentes hoy que están en pleno éxodo buscando el lugar donde mejor le caiga la predicación. Son cristianos en un éxodo, de iglesia en iglesia, buscando al predicador que les caiga bien. Si es demasiado fuerte y duro, no quieren estar ahí porque se sienten juzgados por el pecado que hay en ellos. Si es demasiado tranquilo y los duerme, tampoco. Si es demasiado gritón, demasiado escándalo. Y entonces andan buscando al predicador que mejor les acomode y no el mensaje sano, puro y verdadero de la palabra de Dios. Mi pregunta para ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que ustedes buscan en la predicación de la iglesia? ¿La palabra de Dios o un mensaje con el que se sientan bien? ¿Cuántos buscan la palabra de Dios? No importa cómo venga. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Son los que demandan, dice la pastora Dalila, que los mensajes no sean confrontadores, que no te hablen del pecado y mucho menos que te exhorten acerca de las cosas que Dios demanda de su palabra, que se deben de cambiar. Muchos aún no entienden que discípulo es camino de muerte, porque la palabra de Dios dice que debemos de morir al yo y sacrificar y crucificar al viejo hombre, a los derechos, a los argumentos humanos. Y mientras se mantengan en ese estadio o en ese estado de vida, seguirán siendo gobernados por el alma. La iglesia de Jesucristo necesita gente gobernada por el Espíritu, gente guiada por el Espíritu, para que vivan según
el espíritu. Uno de los grandes enemigos del cristiano es el almatismo. Diga conmigo, el enemigo número uno del cristiano. Diga conmigo, número uno es el almatismo. Vivir una vida cristiana guiada por el alma. Ustedes saben que mi papá era almático. Vivía un cristianismo almático. En un tiempo estaba bien, en otro tiempo no, en otro bien, en otro no. Las peores cosas que hice en mi vida de jovencito, de niñito, fue cuando mi papá se apartaba del evangelio. Porque no podía permanecer en el evangelio y en el cristianismo. Se dejaba llevar por su alma. Porque en el alma están los sentimientos, los deseos, las motivaciones incorrectas, el sentimentalismo. Y muchos los están alejando de Dios porque se mueven por lo que sienten y no por lo que creen. Yo espero que de los que estamos aquí no se muevan por lo que sienten. Porque si nos movemos por lo que sentimos ya no estuviéramos aquí, ¿cierto o no es cierto? Nos movemos por lo que creemos, por ese Cristo Jesús, dador de la vida, de la salvación, de la vida eterna. Tu vida cristiana no debe de ser guiada y dirigida por lo que tú sientes. Hoy me siento bien y sirvo a Dios y busco de Dios. Mañana no me siento bien y hablo con alguien y le digo ya no voy a servir, ya no voy a ir a la iglesia y me aparto de Dios. Esa era la vida de mi papá. Lo veía servir y me emocionaba, y cuando yo iba a empezar a servir, él dejaba de servir y se iba de la iglesia. Pero no crean que se iba a otra iglesia. Se desviaba con sus propios deseos, con las propias cosas que él quería hacer. Para los que no saben, mi papá desapareció porque estaba haciendo un negocio de drogas, narcotráfico. A las personas con las que iba a hacer el trato le quitaron la droga y le quitaron el dinero, lo mataron y lo desaparecieron. Terrible cosa es apartarse de los pies de Cristo. Terrible cosa. Porque el postrer estado es peor después de que ha sido limpio. ¿Me siguen hasta aquí? Por dejarse mover y guiar por el alma. Los cristianos no debemos movernos por lo que sentimos, por el alma, porque el alma es traicionera. Diga conmigo, el alma. El corazón es engañoso y traicionero. Ay, es que yo me siento así. Ay, es que yo me siento asá. Ay, es que el hermano no me saludó. Ay, es que me miró mal. Ay, es que no me tomaron en cuenta. Ay, es que se olvidaron de mí. Ay, es que a mí no me mandan mensajes. Sentimiento, sentimiento, sentimiento. Me siento herido, me siento lastimado. El reino de los cielos es para los valientes, no para los emocionales sentimentalistas que por cualquier cosita se ofenden y se sienten mal y ya no quieren servir a Dios. Imagínense que Jesucristo nuestro Señor hubiera sido sentimentalista. Hablaron mal de él, le dijeron Belcebú, le dijeron que por causa de los demonios echaba fuera demonios, le dijeron mentiroso, lo arrestaron y lo crucificaron sin ninguna razón, se burlaron de él, lo abofetearon. Imagínense el sentimentalismo del Señor. Ay, yo me siento tan mal por el rechazo de la gente. Ustedes leen el Evangelio de Juan. Hubo un grupo de discípulos. Nuestro Señor Jesús fue tremendo en su predicación, fue claro. ¿Alguien dice amén? Había una gente que alimentó miles y lo seguían. Y Jesús, conociendo sus corazones, les dice: ustedes no me siguen porque creen en mí. Ustedes no me siguen porque me aman a mí. Ustedes me siguen por la comida que les doy. Lo leyeron en el Evangelio de Juan, ¿verdad que sí? Yo espero que ustedes estén leyendo. Así de claro les dice: ustedes no me buscan a mí, ustedes buscan la comida. Pero yo les digo, trabajen por la comida que no perece, que es el alimento espiritual, la palabra que yo les doy. Denle un fuerte aplauso al Señor. Imagínense a Jesús. Ay, es que estas amistades que tengo, lo único que quieren es lo que yo les doy de comer. Ya no me voy a juntar con ellos. ¿Me siguen hasta aquí? No hay lugar en el cristianismo para el sentimentalismo. El cristianismo se basa en la convicción.
no en los sentimientos y en las emociones, porque de lo contrario no estaríamos aquí. Y luego les habla de que Él es el pan de vida y que deben de comer de Él y beber de su sangre. Y muchos dicen, cosa dura de digerir y de escuchar es esta enseñanza. Y lo mismo le sucede a la iglesia del día de hoy. Cosa dura es escuchar al pastor hablar de esto y de aquello que estoy haciendo mal. ¿Y saben qué hace la gente que está guiada por las emociones? Se va. Dile que está a tu lado, se va. Un montón de discípulos se fueron y dejaron de seguirle porque estuvieron confrontados con la palabra. Y Jesús se sintió mal. ¿No? Si están leyendo el libro de Juan, porque a veces los veo como que, ¿de qué está hablando el pastor? Todo eso está en los capítulos que hemos estado leyendo el Evangelio de Juan. Y les dice, y va con sus discípulos, con los 12, y les dice, ya se fueron un montón de discípulos que nos seguían. Porque esta palabra que ellos están escuchando es demasiado fuerte para ellos. ¿Hay alguno de ustedes que se quiera ir también? Porque si alguno de ustedes se quiere ir, vámonos. Ese es el momento para que se vaya. Nadie dijo nada. Ya sabían el precio que había que pagar. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, si no te dijeron que hay un precio que pagar, hoy te voy a enseñar en esta serie que para ser cristiano hay un precio que pagar. Si no, no puedes ser cristiano, hijo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Y ninguno se fue y dice, bueno, si no se quieren ir, les tengo una noticia. Entre nosotros hay un demonio, un diablo, que me va a entregar y voy a morir por su traición. Yo conmigo, ay Señor. Yo creo que si yo vengo y les digo, entre nosotros hay un demonio, un diablo que nos va a traicionar, todo el mundo empezamos, ay, ¿qué está pasando en la iglesia? Mejor vámonos porque ahí la cosa está dura. Pero los discípulos no hicieron así. Los discípulos simplemente, mira, callaron. Y ahí estaba Judas, el que le iba a entregar. No se dejaron mover por las emociones, sino por la convicción. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde nace el pasaje. Cuando Jesús ve que esa multitud se va con sus discípulos y les dice, ¿también se quiere ir alguno de ustedes? Ahí nace el pasaje conocido, por si no se había dado cuenta. Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro. Y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo le voy a dar un fuerte aplauso. Mira el que está a tu lado, el alma es traicionera a vos. El almático se mueve por los estados anímicos. Si está animado, se congrega y va a la iglesia. Sirve en el ministerio, en alguna área de la iglesia, colabora, pero cuando se le terminó el ánimo, desaparece de todas las actividades. Santo, dígame una ouch por lo menos. Cuando yo escuché estas palabras me tocaron tanto, digo, sí es cierto. Cuando nos dejamos mover por el ánimo, se desaparece el ánimo y los hermanos se desaparecen de las actividades. Ya no se congregan, ya no sirven en el ministerio, ya no colaboran aun cuando se necesita tanta ayuda y necesitamos obreros en la obra de Dios. Desaparecen de toda actividad porque el almático no tiene compromiso. Una de las características del almático es que no tiene compromiso, prefiere sus cosas, sus ocupaciones antes que el reino de Dios. No ha entendido que primero se busca el reino de Dios y su justicia y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. No tiene compromiso. Sin embargo, la gente gobernada por el Espíritu se mueve por lo que cree y no por lo que siente. Creen que aunque vengan los días más oscuros y difíciles, aunque se sientan que todo se derrumba, aunque anden en valle de sombra y de muerte, no van a temer mal alguno, porque creen que el Señor es su pastor y nunca nada les faltará. Creen que torre fuerte es el nombre de Jehová. Déselo fuerte al Señor. Y quien acude a Él será levantado. Creen que aunque hayan caído, es Dios quien los sostiene con su mano, que los levanta, que les renueva las fuerzas para continuar en la carrera. Son personas que pelean la buena batalla, que terminan la carrera, que guardan la fe. El tiempo es corto. No podemos seguir especulando con el regreso de Cristo. Puede que nosotros nos vayamos antes
y otros después, pero hay una vieja canción que dice: estás listo, el Señor viene ya. Uno de los mejores momentos para predicar el evangelio o hacer el llamado a la reconciliación con Dios son ocasiones como esta. Y ella preguntó: ¿estás listo? ¿Cómo está tu alma delante del Señor? ¿Estás peleando la buena batalla? La iglesia está en crisis. Muchos cristianos padecen crisis de identidad. La mayoría le echa la culpa a la pandemia, pero en verdad Dios se valió de esta pandemia para que salga a la luz el verdadero estado de la iglesia. Los que dejaron de congregarse deben de regresar a la casa de Dios, y los que siguen congregándose deben permanecer. Permitan que el Espíritu Santo los gobierne en todo tiempo y peleen la buena batalla de la fe. Y no saben cómo tocó mi corazón. Y esa es la iglesia que yo quiero dirigir. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte conmigo: después de creer que. Porque hay mucha duda respecto a esto. Número uno, la iglesia debe de ser una iglesia de aceptación, de restauración, compasión y amor. La gracia de Dios no mira quién eres ni cómo estás a los pies de Cristo. Todos llegamos a los pies de Cristo cargados de pecados. La gracia de Dios perdona todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo no sé qué le provoca eso. Cuando llegaste a los pies de Cristo, Él te perdonó. No importa cómo vengan las personas, las debemos de amar, las debemos de aceptar, las debemos de ayudar, las debemos de restaurar, las debemos de aceptar con amor, las debemos de aceptar con compasión. Esa es la iglesia de Jesucristo, que cuando viene una persona así, le ayuda. En Juan 8:3, ustedes conocen la historia, estamos leyendo ese evangelio. Los fariseos le trajeron una prostituta que había sido encontrada en el acto. Seguramente hasta desnuda la encontraron. Encontrada en el acto del adulterio. Andaban buscando cómo tentar a Jesús. La toman y se la avientan y cae a los pies de Cristo. Y le dicen: la ley de Moisés dice que cuando encontremos a una adúltera, la tenemos que apedrear. Y le preguntan a Jesús: ¿y qué dices tú, Jesús? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno fueron tirando las piedras en el piso. Jesús ni les prestó atención. Estaba escribiendo algo en la tierra, volteó, los miró y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo algo en la tierra. Cuando levantó su mirada, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Ya no hay ni uno solo. Ni yo tampoco te condeno. Tus pecados te son perdonados. Vete. Ya vamos entrando en materia. Amén. Ya vamos entrando en materia. No se confunda cuando venimos a los pies de Cristo y cuando el pecador entra por las puertas de una iglesia con la responsabilidad de la iglesia. Que ese es el problema. Aquí no rechazamos a nadie, aquí los aceptamos a todos. Cuando una persona está escuchando la palabra de Dios, va a ser cambiada, transformada, renovada por el poder de la palabra. Y debemos de amarla como venga. ¿Alguien dice amén? Yo les hago una pregunta. Si llegara una pareja del mismo sexo a escuchar la palabra de Dios, ¿la amamos o la rechazamos? La amamos, la aceptamos. Pero cuando den el paso a ser creyentes y se entreguen su vida, sus vidas deben de cambiar. ¿Sí me estoy explicando? Amamos, abrazamos y aceptamos al pecador como Cristo hizo con nosotros. El hijo pródigo, dice la palabra de Dios, que regresó y regresó andrajoso. Lo había malgastado todo. Era un pecador y el padre mató el becerro más gordo e hizo fiesta. Ante el pecador lo amamos, lo abrazamos, lo recibimos, pero cuando da el paso de ser pecador y entregarse a Cristo y ser iglesia, ahí es otra historia. ¿Me siguen hasta aquí? Este predicador que les digo preguntaba: ¿y qué fuera si esa persona
es tu hijo, tu hija. Si te dice que es homosexual, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a agarrar a patadas? A nadie se agarra a patadas, a nadie se rechaza, a nadie se desprecia. Pero ustedes y yo tenemos que entender que esa gente que viene así no es la iglesia. Son personas pecadoras que vienen a los pies de Cristo y los tenemos que recibir. Y cuando se entregan a Cristo empieza un proceso. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso no quiero que haya confusión. Yo me pregunto, tenemos que entender, o entiende usted, que Jesús comía y convivía con los pecadores, porque los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Llamó a un publicano recaudador de impuestos, rechazado por todos, llamado Zaqueo, en Lucas 19. Nuestro amor hacia las personas no creyentes debe de ser el mismo amor de Cristo, que no rechaza y no condena, sino que acepta y restaura. ¿Me dicen amén? Pero ¿qué pasa cuando una persona pecadora tiene un encuentro con Cristo y se entrega a Él y va a las aguas bautismales para hacer iglesia? Aquí ya es otra historia. ¿Qué sigue después? El proceso. Diga conmigo el proceso. Venimos a los pies de Cristo como estamos, pero cuando le entregamos nuestra vida, Él empieza un proceso que se llama santificación. Ya no puede ser la misma persona. El que pecaba, el que hurtaba, no hurte más. Tu vida es cambiada, tu vida es transformada. Ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. La aceptación no significa aprobación. No podemos recibir como miembros de la iglesia a una persona que insiste de manera liberal vivir en su pecado, ofendiendo a Dios. No podemos permitirle servir en ciertas áreas del ministerio como cuerpo de la iglesia, porque la iglesia ha sido transformada y lavada por la sangre del Cordero. ¿Me dicen amén? Hay una gran diferencia entre el pecador que necesita salvación y la iglesia. La iglesia comienza con un proceso de santificación. Es un proceso de cambio, de transformación, como el proceso de la mariposa. Es un proceso de lucha, de entrega, de esfuerzo, de sacrificio y de decisiones. Diga conmigo, un proceso de lucha. El apóstol Pablo dijo que es una lucha contra el viejo hombre, el cual está viciado con sus pecados y delitos, a quien tengo que crucificar, a quien tengo que gobernar, el viejo hombre. No significa vivo como quiera, al final de cuentas todos tenemos pecados y así, no. Sí, no somos perfectos, cada quien tiene su área de lucha, de prueba con el pecado. Lo importante es que te mantengas luchando y que no que digas, ay, es que a mí me gusta esto y así voy a vivir. A mí me gusta salir a matar gente y pues es mi pecado y Dios así me ama. ¿Me siguen hasta aquí? Dios, a mí me gusta las mujeres y pues mi pecado con el que lucho todos los días es ser adúltero, pero Dios así me ama, así es que yo voy a seguir viviendo así como un adúltero. No. Es una lucha de cambio y de transformación hasta que abandones y sigas lo que dijo Jesús. Vete. ¿Y qué? Y no peques más. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, lucha. Hay que luchar en contra de los pecados y del viejo hombre toda nuestra vida. De entrega. Diga conmigo, de esfuerzo. No, pero con ganas de esfuerzo. Ayúdeme porque yo estoy tan emocionado y yo quiero que me emocione para que juntos disfrutemos. Diga conmigo, esfuerzo. Diga bien fuerte, sacrificio. Hay que abstenerse, hay que sacrificarse, hay que luchar, hay que esforzarse para no ver lo que no debo de ver, para no estar donde no tengo que estar, para no tocar lo que no tengo que tocar. Hay que huir, hay que correr, hay que esforzarse, hay que luchar. Hay que sacarle la vuelta al hoyo donde me tropecé. No decir, ay, me caí.
Y luego me regreso y veo el hoyo. Es que el hoyo está tan bonito, pastor. ¡Ay! Me caí. Volví a robar. ¡Ay! Me caí. Volví a adulterar. Come on. Puede que caigamos en pecado, cualquier pecado, porque estamos expuestos al pecado. Pero cuando caes en pecado entra el verdadero arrepentimiento que te hace dar media vuelta y no volver a cometer el mismo error. Aún puede que tu esposa o tu esposo te la perdone la primera vez, pero la segunda, quién sabe. Así es que cuida lo que Dios te ha dado. Dale un fuerte aplauso, Señor, por favor. Diga conmigo: sacrificio y decisiones. Diga fuertes decisiones. Entre estar con la persona que es mi pecado, una pareja del mismo sexo, mantener una relación de adulterio. ¿Qué hacer si una mujer o un hombre se me desnuda enfrente? ¿Qué hacer si me presta la oportunidad de hacer un trato con negocios que a Dios no le agradan? ¿Qué hacer y qué decisión tomar si tengo la oportunidad de robar o de cualquier otro pecado? Diga conmigo: decisiones. Eso es lo que hace la diferencia. La decisión de José, cuando se le presentó a la esposa de Potifar desnuda, ofreciéndosele, fue salir corriendo. Eso hace una persona que ha creído en Cristo y no dice: ay, pues es que, pastor, ¿a quién le dan pan que llore? Mi esposa siempre me dice: yo no sé por qué la gente dice eso. Si a ti te dicen que el pan tiene veneno, ¿lo comes o no? ¿Ah? Porque eso te va a traer, es veneno que te va a traer destrucción a tu vida. ¿A quién le dan pan que llore? Sí, pero es un pan envenenado. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar la mordida o vas a salir corriendo? ¿Me siguen hasta aquí? Ya conmigo: decisiones. La lucha de la transformación para ser criatura, dejando atrás el viejo hombre, está en Romanos 7:15 y Romanos 8. ¿Me acompañan ahí, por favor? Romanos 7:15. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué? Lo que aborrezco, ¿eso qué? Ojo aquí. Nosotros nos encanta sacar pasajes fuera de su contexto para armar un pretexto. Usted no sabe la cantidad de personas que dicen: pastor, es que el pecado es así, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que aborrezco, pues eso hago, y eso disfruto. No, el apóstol Pablo está hablando de la vida y de cómo se vive sin tener a Cristo en el corazón, sin aceptar a Jesús, sin vivir bajo el señorío de Cristo. La ley del pecado que gobierna a los caídos, a los que no han encontrado una vida nueva en Cristo. Esa ley dicta lo siguiente: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. En una ocasión una persona cometió un error y dice: ay, es que no fui yo, fue el pecado que mora en mí. Otros le echan la culpa al diablo y a los demonios. Ay, es que el diablo. La naturaleza pecaminosa dicta una vida de pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La naturaleza pecaminosa no restaurada por Cristo y su evangelio. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de Él. Y ahí se quedan muchos cristianos. Ay, pues pastor, todos pecamos. Se puede, no hay ningún problema. Pero no leen el capítulo 8. Fíjese usted qué listos somos. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en quién. Ahora ya no están en el pecado. Ahora están en quién. Los que han creído, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... ¿Ya vio el cambio? Una cosa es venir como estamos y la otra es entregarnos a Cristo. El que se entrega a Cristo ya no vive según la carne, sino conforme al Espíritu que mora en él. Porque nos convertimos en templo y en morada del Espíritu Santo. Porque somos sellados por el Espíritu Santo como propiedad de él. Ni un amén santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de él. Diga conmigo, me ha librado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los deseos de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de él. Así o más claro. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, que es nueva criatura, ya no piensa en las cosas de la carne, sino que piensa en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? No, come on, ayúdenme por favor. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es. ¿De qué quieres ocuparte? El ocuparte de la carne es muerte. El ocuparte del Espíritu es vida y paz. ¿Qué eliges? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora. Así es que una persona que no tiene cambios en su vida, aunque diga que aceptó a Jesús, es mentiroso o mentirosa. Porque el que le ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu de Dios mora en él y no satisface los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Vamos bien o no? A cada persona este proceso le toma diferente tiempo. El proceso de crucificar al viejo hombre. Para algunas personas es inmediatamente. Cambian de un solo, son transformados. A los discípulos les tomó un poco más de 3 años. Pero todo comienza cuando vives, dice el apóstol Pablo, gobernado y controlado por el Espíritu de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? El cambio se nota. Aceptas a Cristo y el cambio se nota al pasar de los días. Comienzas a orar, comienzas a leer la Biblia, dejas de decir malas palabras. Alguien dígame amén. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que tenga algún beneficio hablar con malas palabras? ¿Ah? ¿Qué beneficio tiene? ¿En qué le ayuda? Se lo voy a decir con mucho respeto. Ay, ojalá que no me lo vaya a tomar a mal. ¿Okay? Hacemos el ridículo. Nos convertimos en nacos, ridículos, sin educación. I'm sorry que se lo diga así. Porque una persona educada habla de manera correcta y educada. No se necesita hablar con malas palabras. ¿Me siguen hasta aquí? No se necesita. ¿Para qué dar mal testimonio de Cristo
por no controlar la lengua. A cada uno le toma un proceso. A mí el proceso de dejar las malas palabras me tomó meses. Cada que decía una, decía perdóname, Señor. Dejar el tabaco, dejar el alcohol, un montón de cosas. Pero cuando tomas tu cruz y le sigues cada día, Él te ayuda. Y si vives controlado con el Espíritu Santo, Él te ayuda para que dejes todo aquello que tengas que dejar y seas renovado por el poder de Dios. Déselo fuerte al Señor. Ahora, el proceso de santificación dura toda la vida hasta que nos encontremos con Cristo. Por eso Jesús dijo, o Juan dijo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no ¿qué? Pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, el justo. Pero eso es en medio de la lucha, en medio del esfuerzo, en medio del sacrificio, en medio de las decisiones de agradar a Dios. Es el polvo del pecado que se nos pega y le fallamos a Dios. Hay que pedirle perdón a Dios y no conformarse y decir yo estoy bien, digo malas palabras y así soy yo. Robo, me gusta robar y así soy yo. Soy chismoso, así soy yo. No puedes conformarte a decir así soy yo. Tienes que luchar y esforzarte para que haya un cambio e ir al Espíritu Santo para que lave los pies con esa agua purificadora cada día. No te conformes, tienes que cambiar cada día y mejorar y crecer cada día y ser mejor cada día y agradar más a Dios cada día. Y dejar lo que tengas que dejar. Hoy es una cosa, mañana es otra cosa, mañana es otra cosa. Somos seres humanos. Lo importante es perseverar y luchar y esforzarse. ¿Alguien dice amén? Y arrepentirse cada día de corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor. A eso se le llama gracia y amor de Dios en medio de las imperfecciones, pero no licencia para pecar o libertinaje. Una persona que no tiene cambio en su vida y que no lleva frutos dignos de arrepentimiento no tiene el Espíritu Santo de Dios en ella. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, crecimiento y madurez. El proceso primero trae santificación. ¿Vamos bien? ¿Sí van agarrando? Decimos en México, ¿sí van agarrando la onda? Diga conmigo, vengo a los pies de Cristo tal y como estoy. Creo en Él. Empieza el proceso de cambio, de transformación. Mi vida comienza a cambiar, comienza a ser diferente. Me esfuerzo todos los días, lucho y el poder del Espíritu Santo me ayuda en mis debilidades y trae cambio y me renueva y me restaura y me transforma. Después de ahí tengo que crecer y madurar. Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo, crecimiento y madurez. Amén. Diga conmigo, crecimiento y madurez. Y el crecimiento y la madurez trae frutos. El pastor Ulises en la vigilia, ojalá hubiéramos grabado ese mensaje, estuvo tremendo. Él hizo la comparación de los niños, nuestros hijos literalmente, y el niño espiritual, el bebé espiritual. Y cuando tú eres niño, estás recién plantadito y no hay fruto. Pero no puedes permanecer siendo niño. Necesitas ¿qué? Crecer y ¿qué más? Y madurar. Y cuando creces y maduras, dice Jesús, yo les he llamado para que lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Alguien dice amén? Yo tengo aquí 2 frutos. Yo necesito, Luis, ¿cuál escoges tú? Ven y agarra uno. ¿Cuál te gusta más? Así de lejos. Desde allá escoge el que se vea más bonito. Eve, ayúdame aquí por favor. Agarra uno. ¿Cuál te llama la atención? ¿Cuál lo ves más bonito para comértelo? Es una mandarina. Ok, a ver, vengan los dos y agarren el que más les gusta. ¿Cuál se ve más rico, más delicioso? ¿Cuál quieres? Las damas primero. Cómetelo, mijo.
¿Ah? No, le va a pegar una mordida a una mandarina falsa. Diga conmigo, fruto artificial. Así hay muchos cristianos con fruto artificial, solamente de apariencia, pero no sirven para nada, dice la palabra de Dios, sino para ser echados en el fuego. Pero luego hay cristianos con fruto real y verdadero, con color bonito, se pueden palpar, y si yo le quito la cascarita, hasta no la podemos comer, nomás que no quiero sacarle más hambre de la que ya tiene. Hay muchos que se ven así. Nuestro Señor Jesús en una ocasión fue con una higuera y no encontró frutos. Era pura apariencia, se veía verde de que tenía que tener frutos, y era ya tiempo de que diera fruto, pero era solamente apariencia. Y dice que la maldijo. Y dice, el árbol que no da fruto no sirve para nada, sino para ser echado al fuego. Los cristianos tienen que dar frutos. No importa lo que otros predicadores digan, no importa lo que diga la Biblia. El que no tiene fruto no tiene el Espíritu Santo, dice Pablo. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que cuando viene la gente a tratar de recibir ayuda, a tratar de recibir te ves bien bonito, pero nada más te conocen y se dan cuenta que eres fake, que no sirves para nada. Te conocen y empiezan a ver cómo eres, tus palabras, cómo hablas, cómo te expresas, lo que haces, tu estilo de vida. Y ellos dicen, para ser así como ese. Pero cuando encuentran un cristiano verdadero, dicen, yo quiero seguir al mismo Cristo que sirven ellos. Thank you, muchachos. Ven para allá. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Me siguen hasta aquí? No se me distraiga, que aquí viene apenas lo bueno. ¿Qué espera entonces Jesús de aquella persona que crece y madura? Número uno, que lleve fruto, que lleven frutos dignos de arrepentimiento, que sean verdaderamente discípulos, creyentes, que sean la iglesia. Número uno, la verdadera iglesia de Cristo lleva fruto, mucho fruto, y el fruto permanece. Que el fruto no solamente sea apariencia, sino que seamos reales y verdaderos, verdaderos cristianos, aquí y a donde quiera que vayamos, con temor de Dios, sirviendo a Cristo. ¿Alguien dice amén? Este es el fruto de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos listos para saber cuál es el fruto de lo que Dios espera de nosotros? Ahora les voy a hablar la Biblia, les voy a leer la Biblia, y quiero que subrayen, que marquen y le pongan highlight en su aplicación de la Biblia, porque esto es lo que Cristo espera de la iglesia. Vayamos conmigo, vamos a leer mucho para cerrar, ¿ok? Vamos a leer alrededor de 5 minutos para terminar este mensaje. Pero yo necesito que no sea yo quien se los diga, sino que sea la misma palabra inspirada por Dios que nos dice la manera en que la iglesia debe de vivir. No se conformen a este siglo, sino transformaos, renovaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que conozcan cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vayan conmigo por favor, Efesios 4. Y cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Estamos listos para estas características que Dios demanda de su iglesia? Dígame amén, por favor. Yo quiero predicarle a una iglesia que sea así, y quiero que Cristo venga por nosotros siendo una iglesia así. Amén. Versículo 13. ¿Vamos bien? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso ya lo leímos. Versículo 17. Esto pues digo, ¿y qué? Y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los pecadores, como los no creyentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, lo cual después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién,
a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, aquí empieza la lista, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, enójense, pónganse upset, pero no le den lugar a la ira. El que hurtaba o robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Compartir, no robar, trabajar, características de la iglesia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, malas palabras, groserías, albures, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Afuera el chisme, porque no edifica. Solamente deben salir de tu boca palabras que produzcan edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el que fuiste sellados para el día de redención. Quítense de vosotros, no, pero con ganas, por favor, quítense de vosotros, más fuerte, por favor, ¿qué? Amargura, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Ira, ¿qué más? Gritería, maledicencia y toda malicia. Ni los gritos debe de haber en la vida del cristiano. Antes, sed benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, y ay, Señor, unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. No guardar rencor. Sed pues, capítulo 5, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, tener relaciones sexuales con el novio o en la novia, o vivir en unión libre, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros la congregación, la iglesia de Cristo, no el que viene buscando un cambio, sino la iglesia de Cristo, como conviene a santos. Ni palabras, y sigue la lista, ni palabras deshonestas, ni necedades, no podemos ser necios, ni truanerías. Las truanerías son palabras como los albures, palabras vulgares, vulgaridades sería, ni vulgaridades que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Hay que ser obedientes. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, sin ser haraganes o perdiendo el tiempo, porque los días son
Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Para aquellos cristianos sociales que les gusta ir a emborracharse el fin de semana, no os embriaguéis con vino, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, no con chismes y malas palabras y vulgaridades, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, que son hombres de Dios, por supuesto, en todo. Pero maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué mujer no se va a sujetar a un marido que la ama tanto, que está dispuesto a entregar su vida por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, la iglesia que Cristo viene a buscar. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Maridos, esa es la iglesia, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Escucharon, hijos? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Subrayen eso: disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con el temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quienes agradan a los hombres, sino siervos de Cristo, servir a Jesús, servir a Dios a través de la iglesia, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿A quién sirves? Al Señor y no a los hombres, sabiendo que Él viene, que cada uno hiciere, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor su siervo, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por estas palabras terminó la esclavitud. Por lo demás, hermanos, ¿me siguen hasta aquí? Míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, solo la verdad, la palabra es verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica entre los santos, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar unos por otros y por mí, a fin de que al abrir mi boca no sea cada palabra, para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, sacrificio por la obra de Dios, con que con denuedo hable de él como debo de hablar. Sea el nombre del Señor bendito.
¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Vamos bien? Cierro con esto. Primera de Corintios 6, 7 al 11. Así que por cierto es ya en falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados por vosotros, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí viene lo bueno. ¿Estamos listos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes o los que dicen malas palabras o maldicen a la gente, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Diga conmigo, ya hemos sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Diga conmigo, no me voy a dejar dominar. Esa es la lucha de la que les hablaba. ¿Me siguen hasta aquí? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues el miembro de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué lista tan bonita. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso, Señor? A manera de conclusión, este predicador dijo: ¿qué pasaría si fuera tu hija la que te dice que es lesbiana? Número uno, yo voy a trabajar en la prevención. Instruye al niño en su camino cada día. Yo creo en esa promesa. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Me siguen hasta aquí? Si llegara a suceder, el amor de Cristo debe de estar para ella como persona. Yo voy a seguir amando a mi hijo. Va a seguir siendo mi hijo. Pero no voy a apapachar su rebeldía en contra de Dios. Esa es mi opinión personal en lo que yo veo en la Biblia. Si alguna de mis hijas llega con esa noticia, cuando venga a visitarme, me va a visitar mi hija. Y le voy a dar el consejo de la palabra de Dios y le voy a advertir que su estilo de vida la va a llevar a la destrucción y al infierno. Y en cada oportunidad que tenga le voy a decir que no va a heredar el reino de los cielos. Con todo el dolor de mi corazón. La voy a seguir abrazando y la voy a seguir besando. Pero no voy a visitar su casa. No voy a visitar su hogar. Ni voy a permitir el ver cómo viven y lo que hacen. Voy a seguir orando por ella para que venga de regreso a los pies de Cristo. Voy a orar por esa persona, por la pareja,
para que sean liberadas y conozcan la verdad. Los voy a tener en las fiestas familiares, tomados de la mano con la otra muchacha y besándose como pareja. De ninguna manera. Esa es mi opinión personal. Con todo el dolor de mi corazón, hija mía, a ti te amo porque eres mi hija. Puedes venir a disfrutar de las fiestas familiares, pero no puedes traer a tu pareja. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es mi opinión personal. El amor no significa aprobación. El que quiera venir en pos de mí, decía Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, tiene que dejarlo todo, incluyendo su pecado, para dejar que Cristo le cambie y le transforme. Dios no lo quiera si eso llegara a suceder. Al igual que no voy a rechazar que mi hija viva en unión libre, pero tampoco lo voy a aprobar. Y todo el tiempo les voy a estar diciendo que si ella sigue viviendo en unión libre, su destino final será el infierno. Y que mientras hay vida, hay esperanza. Si mi hija es un ladrón, una ladrona, la voy a seguir amando, pero nunca voy a aprobar su pecado. ¿Me siguen hasta aquí? La voy a amar como pecadora. Y si decide venir a la iglesia, que venga. Y si en su rebeldía quiere venir a la iglesia con su pareja, que venga. Pero no es iglesia. No tiene privilegios de iglesia. No tiene derechos de iglesia. Porque la iglesia tiene características de gente lavada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Les vamos a amar y les vamos a aceptar y los vamos a recibir, orando por ellos. El fornicario, el borracho, el avaro, el maldiciente, el drogadicto, cualquier persona. Le vamos a amar, la vamos a recibir, pero no la vamos a hacer partícipe de la familia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Me siguen hasta aquí? Eso eran algunos de ustedes, pero ahora les he llamado para que den fruto. Y de su antigua manera de vivir, ni siquiera ¿qué? Se menciona, dijo Pablo ahorita. ¿Vamos bien? Los veo muy serios. Yo les dije que esta serie iba a estar basada en la palabra. Ustedes no saben la clase de mensajes que yo escucho hoy en día. La Biblia se ha corrompido y me da tanta desesperación y tanto dolor en el corazón que no hemos sido capaces de leer ni siquiera Romanos, ni Efesios, ni Primera y Segunda los Corintios, ni el Evangelio de Juan. Con esos 4 libros del Nuevo Testamento que les estoy diciendo, tenemos una base para la vida cristiana y un fundamento para ser iglesia. Pero hoy, excediendo la gracia que Pablo nunca quiso exceder, y con la aceptación y la restauración, queremos darles privilegios de familia de Dios a quienes todavía no son familia de Dios. La familia de Dios son los restaurados, los lavados por la sangre de Dios. Y si ustedes disfrutan o ni les importa vivir en desacuerdo a la palabra de Dios, Pablo diría, examínense. Porque si no sienten convicción de pecado, si no sienten remordimiento, si ni les va ni les viene, y es un mensaje más, es muy probable que el Espíritu Santo de Dios, que redarguye y da convicción de pecado, no esté en ustedes. Aunque no me digan amén. No saben la cantidad de gente que va diciendo que es cristiana cuando no lo es. El cristiano es alguien que imita a Cristo. Es un discípulo de Cristo. No es un título o un rótulo, es un estilo de vida de una persona cambiada, renovada y transformada por el poder de Dios. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Quiero decirle la conclusión de este mensaje. La verdadera iglesia de Cristo,
La que viene a buscar tiene como característica de iglesia saludable ser una iglesia que restaura y una iglesia restaurada. Una iglesia que transforma y una iglesia transformada por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia obediente a la palabra de Dios. Una iglesia que se santifica día a día. Una iglesia que quiere agradar a Dios. Una iglesia controlada por el Espíritu Santo. Una iglesia que lleva mucho fruto. Una iglesia que vive un fruto real, que tiene un fruto real, verdadero, no artificial. Una iglesia consagrada, una iglesia apasionada por Dios, una iglesia que vive un estilo de vida diferente a las personas no creyentes, una iglesia con una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir, una iglesia que por sus frutos la conocerán. Cierro con esto, présteme mucha atención. La Escritura dice, por sus frutos cuando llegue al tiempo, Dios mandará a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña. Cuando las dos plantas, tanto el trigo como la cizaña, van creciendo, ni aun los expertos en agricultura en los tiempos de Jesús, que eran las mujeres, podían distinguir qué era trigo o qué era cizaña en la planta. Hoy nosotros no podemos distinguir quién es quién. Por eso no debemos de juzgar ni condenar. Pero el día de mañana por sus frutos nos van a conocer. Y en cuanto sale el fruto, se puede distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Y se separa el trigo de la cizaña. El trigo va al paraíso y la cizaña es quemada en el fuego. ¿Cómo se reconoce? Por sus frutos los conoceréis. Dios quiera que seamos una iglesia que da frutos dignos de arrepentimiento, una iglesia de discípulos más que de creyentes. Cierre sus ojos un momento, por favor. Hoy quiero hacer un llamado. Sí. Hoy quiero hacer un llamado. Dios tiene el poder para cambiarlo todo, para restaurarlo todo, para moldearlo todo, para quitar cualquier pecado, lavar de toda maldad. Y para su Espíritu Santo no hay nada que pongamos en sus manos que Él no pueda quitar. No hay corazón duro que Él no pueda renovar y transformar. Quiero hacer dos llamados. Primero, el primer llamado es al arrepentimiento. Si tú te has conformado a vivir una vida diciendo malas palabras, déjame decirte que estás en un error. Y hoy Dios te está haciendo un llamado al arrepentimiento. Si eres una persona que habla vulgaridades, una persona de ira, una persona de gritería, de contiendas, de celos, de envidias, de rencor, quizá hay fornicación, adulterio, borracheras, idolatría, avaricia, lascivia, lujurias, vanidad. Yo no sé aquello con lo que estás luchando, pero si estás luchando, gloria a Dios, Dios te va a dar la victoria. Si estás tomando decisiones de cambio, gloria a Dios, Dios te va a dar la victoria. Si estás haciendo sacrificios, si estás huyendo, Dios te va a dar la victoria. Pero Dios quiere que tengas verdadero fruto. El que hacía estas cosas, que ya no las haga más. Dios quiere que sigas luchando. Dios quiere que te entregues a Él, que te esfuerces, que seas valiente, que hagas sacrificios, que tomes decisiones de cambio, que no te dejes gobernar, que pelees la buena batalla, que crucifiques al viejo hombre
Y la única manera de lograrlo es siendo lleno y controlado cada día por el Espíritu Santo. ¿Por qué no pones tu mano en el corazón, tu mano derecha en el corazón, y le pides perdón a Dios? Dile: perdóname, Señor, porque estoy viendo cosas que no debo de ver. Perdóname porque estoy escuchando cosas que no debo de escuchar, que no me traen edificación, sino que poco a poco me destruyen. Perdóname porque estoy hablando cosas que no debo de hablar, que no dan gracia a los oyentes, que no edifican a los oyentes, sino que los destruyen, los confunden o los desaniman. Dile: perdóname porque he dejado de servirte. Perdóname porque no te he puesto en primer lugar. Mis propios intereses y mis propias ocupaciones han tomado tu lugar. Pero ya no quiero ser esa clase de iglesia. Hoy quiero vivir para ti. Hoy quiero santificarme para ti. Hoy quiero servirte a ti, sabiendo que de ti voy a recibir recompensa. Límpiame de mis pensamientos y dame las fuerzas, el poder y el dominio propio para gobernarlos y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia.